Dios bendiga al pueblo de Dios y todos los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando a la Familia, el cual hoy le estaré hablando sobre el tema Pasemos al otro lado. Y vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Padre, en el nombre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, a ti te pedimos, Señor, que a través de la guianza de tu Espíritu Santo nos des, Señor amado, esa experiencia que tú nos quieres dar a través de esta historia, Señor amado, a través de estas experiencias, que nosotros podamos seguir hacia adelante en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, antes de lo sucedido, ¿verdad?, de que Jesús le haya dicho: pasemos al otro lado, vemos como el Señor le estaba hablando sobre una parábola de la semilla de mostaza. Eso se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Le decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hoy Dios nos da una promesa. Él nos hará subir a un nuevo nivel espiritual. Vamos a entrar a una nueva experiencia del Espíritu. Subiremos un escalón más alto de experiencia sobrenatural para que podamos salir adelante en las circunstancias que se nos presentarán. Y Dios promete que mientras más oscura venga sobre las naciones, más luz habrá en la iglesia. Mire, el hombre busca la paz por todos lados, pero pronto se va a revelar el príncipe de la paz, ese a quien nosotros invocamos declarando: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Esa es la paz que la Biblia menciona, la paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, de tal manera que ninguna guerra nos la quita, ningún problema familiar o económico nos las quita, porque lo que Dios nos da no lo puede quitar el diablo, ni la familia, ni el Estado. Ten paz porque Dios te la da, y lo que Dios promete es una nueva experiencia de paz en un mundo que no quiere creer. Dios quiere hacerte crecer y creer en fe ahora. Dios, aleluya, promete llevarte a una nueva experiencia. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Eso es lo que Dios le quería enseñar a los discípulos. Por eso fue que se levantó la tormenta. Aleluya. Tienes que creer lo que Dios te dice hoy y tienes que esforzarte, porque vienen tiempos en que el nivel de fe que tú tienes ahora no servirá para nada, no alcanzará. Necesitas experiencia de fe, una nueva experiencia de paz que hoy tienes, no experiencias de cosas pasadas, sino una experiencia más grande, porque Satanás, el príncipe de este siglo, está batallando para robarte la fe. Esto comienza a debilitarte y pierdes la fe. Tal vez te sucede que oras y tienes la sensación de que Dios no te escucha o no te contesta. Mire, en Marcos 4:35-41 nos muestra que los discípulos quedaron atónitos. No entendían nada. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y se fue a dormir. Bueno, él se fue tranquilo porque él sabía que iba a pasar. Esta es una visión de esta historia. Y la otra visión es la que experimentaron los discípulos. Se levantó una tormenta de viento. Las olas se elevaron y caían dentro de la barca. Y el diablo genera circunstancias para que entremos en temor. Eso fue lo que pasó cuando ellos vieron esa tormenta tan fuerte, esas olas tan grandes. Mire, esas circunstancias entraron en temor y dudaron. Pero quiero decirte que hoy tenemos que hacer un pacto con Dios de fidelidad, de fe, y entramos en otra experiencia, pero debemos creer la palabra de Dios porque pronto vendrá la tormenta. Aleluya. Mire, los discípulos estaban amedrentados, estaban con miedo. ¿Por qué? Porque la tormenta era fuerte. Pero déjeme decirle, Jesús le había dicho a ellos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Palabra que le había dado a los discípulos. Ya le había dicho de la semilla de la mostaza, que era la más pequeña, pero que cuando crecía, cuando seguía creciendo, cubría hasta, era tan y tan grande la rama, de tal manera que las aves del cielo podían morar bajo su sombra. Eran grandes, daba sombra. Lo que le quería decir era que la fe puede ir creciendo a medida de las experiencias. Y él quería que los discípulos experimentaran nuevas experiencias. Por eso es que le dijo, pasemos al otro lado. Porque Jesús sabía qué era lo que había al otro lado. Ellos no lo sabían, pero el Señor sí lo sabía. Y por eso es que le dijo, vamos a pasar al otro lado. Claro que se levanta la tormenta, porque cada vez que el Señor te sube de ese nivel,
a otro más grande, porque iban a experimentar otras experiencias. Ellos ya habían experimentado cosas con Jesús, pero ahora iban a experimentar otras cosas más grandes y su fe tenía que crecer. Y crece en medio de la tormenta. Porque cuando el Señor te ordena, cuando el Señor te envía, cuando el Señor te dice, ves a tal sitio, haz esto, yo te doy esta palabra, tú tienes que obrar en fe. Como dice, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver lo que hay, pero Dios está bregando en esa situación que tú estás, en esa circunstancia, en esos vientos que se están cada día más grandes, esas olas, y tú te sientes asfixiado que ya no puedes más. Pero si mantienes tu fe, Señor, sé que los vientos están fuertes, sé que la prueba está fuerte, pero yo sigo confiado en ti. No lo veo, pero sé que tú estás obrando. Sé que tú estás obrando, porque yo tengo fe. Yo tengo fe, y a medida que tú sigues diciendo yo tengo fe y confiando en el Señor y confiando en que el Señor hará, mientras tú sigues en fe, que tú sigues confiado en el Señor de las cosas que no ves, pero sabes que van a suceder, que estás confiado que van a suceder, que la vas a ver, entonces el Señor va a seguir enseñándote otras experiencias. Por eso ellos dijeron, wow. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? ¿Que quién era Jesús? El mismo que le había dicho, pasemos al otro lado. Mire, y cuando pasan al otro lado, mire de la experiencia que él le quería enseñar. Aleluya. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió él de la barca, o sea, refiriéndose a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aleluya. Cuando Jesús le dice a ellos, pasemos al otro lado, ya Jesús sabía con qué se iba a encontrar. Ya Jesús sabía que este hombre humanamente tenía que ser libre, porque había una necesidad en la parte humana de este hombre. Este hombre necesitaba ser libre. Este hombre necesitaba que cubrieran su desnudez. Este hombre necesitaba que cubrieran su hambre. Este hombre necesitaba amor. Necesitaba, aleluya, que alguien lo ayudara. Porque ya la familia lo había desechado. Él vivía en los sepulcros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús sabía que había que encontrarse con él, con este hombre que tenía un espíritu inmundo, y quería que los discípulos pudieran experimentar esa experiencia. Escúchalo bien. Cuando tú no entiendes las cosas, cuando dices, pero, ¿por qué Jesús me dice que vaya a tal sitio? ¿A qué? Tú obedeces. Tú obedeces. Estás viendo los vientos que se suben, que las olas son más grandes, que hay problemas, circunstancias, problemas, situaciones, que el mismo diablo se levanta para que tú no vayas donde el Señor te dice. Pero tú ves confiado de que Jesús ya llegó,
Ya Jesús sabe lo que hay. Pero tú tienes que marchar en fe. Y olvidándote de la tormenta y olvidándote de los vientos. Porque hay una necesidad que hay que cubrir. Este hombre dice que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzadas a los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tenía atado, porque el enemigo lo quería destruir, el enemigo lo tenía verdaderamente hecho un guiñapo, como decimos los puertorriqueños. Pero Dios, Jesús llegó al encuentro. Jesús llegó al encuentro. Aleluya. Fíjese que él mismo se agolpeaba porque era el mismo demonio, las mismas legiones que tenía. Hacía que se golpeara contra su cuerpo con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque decía: sal este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Mire, toda esa experiencia la estaba escuchando los discípulos. Y me imagino, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, pero me imagino que entre ellos decían: los vientos allá en el mar se quedan cortos al lado de este hombre. Dice que tiene legión y mira cómo es y mira cómo está. Aleluya. Eso es lo que Dios te quiere enseñar. Te quiere enseñar nuevas experiencias. Quieres que experimenten cómo bregan los demonios en las personas. Aquellas personas, aleluya, que andan sin fe y sin esperanza. Que vienen estos demonios y los poseen y hacen de ellos como ellos quieren hacer. Los torturan. Los ponen encadenados, los meten en un sepulcro, los ponen sin ropa para que se avergüencen, que no pierdan la vergüenza. Y por eso el Señor te dice: pasemos al otro lado, porque te tiene que enseñar unas experiencias que tú desconocías, porque antes de montarse a la barca, antes de pasar al otro lado, ellos no habían experimentado esto. Pero ahora, en vivo y a todo color, estaban experimentando esta situación de este hombre que tenía legiones. Y fíjese que los demonios le rogaban mucho que no los enviaran. Se fueron de aquella región. Estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdo, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciéndole: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos, ¿ok? No los espíritus.
Los espíritus inmundos se quedaron por aquella zona. ¿Qué les quiero decir? Los discípulos tienen que haber visto todo esto, experimentado esto, y quizás dentro de sí se decían entre ellos: wow, este hombre bendito tenía legiones. Fíjate cómo el Señor los reprendió y esos se fueron donde estaban los cerdos, y los cerdos se endemoniaron, se volvieron locos y se fueron por el precipicio y allí se ahogaron en la mar. Pero aquel hombre quedó libre. Aquel hombre quedó limpio. Aquel hombre, entonces, aleluya, ya no tenía que ser encadenado. Aquel hombre ya no tenía que estar desnudo. Aquel hombre, aleluya, llegó la salvación a su vida. Aquel hombre fue verdaderamente libre, porque Jesús fue en busca de encontrarse con este hombre para que este hombre fuera libre. Para que este hombre fuera libre. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho y te ha enviado a ministrar, a llegar con la palabra que Dios te da para ciertas personas, y tú no vas, tú no te atreves? Aleluya. Pero en estos momentos el Señor te dice: pasa al otro lado. Pasa al otro lado, que yo sé lo que hay. Yo sé lo que hay, yo sé lo que quiero. Para que en mi nombre ponga las manos, para que en mi nombre lleves la palabra y esta persona pueda ser libre. Para que esta persona pueda ser libre. Alabado sea el nombre de Jesús, porque hay muchas personas que están atadas con cadenas, con grilletes, viviendo en los sepulcros, atormentados. Pero si no hay quien le predique, si no hay quien le lleve la palabra. Pero Dios te capacitó a ti que me estás escuchando, te capacitó para que experimentes esa nueva experiencia. Vete, porque el que te envía es el que lo hace. Tú simplemente obedece, mantén la fe, así como el granito de mostaza que va creciendo. Oh, yo experimenté esto, pero ahora estoy experimentando esto otro. Tu fe está creciendo, tu fe está creciendo, tu fe está creciendo, tu fe está dando sombra a esas personas. Aleluya, porque la fe está creciendo como el granito de mostaza. Fíjese que este hombre quedó libre y quería seguir al Señor, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Porque nosotros tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia con aquellos que todavía no conocen al Señor. Tenemos que tener fe para que estas personas sean libres. Para decirle a esa legión: te vas de este hombre. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y hoy en día las personas están bien atadas. Andan como zombies. Cuando usted anda por las calles, ve las personas como zombies. Fíjese que usted mira a una persona de estas que están como zombies y lo puede ver en una luz, ¿verdad? Pidiendo chavo, dinero. Y lo ve, ¿verdad? Hacen unas expresiones, tienen una vista caída, unos hombros caídos.
y pasa a la otra luz y ve las mismas acciones del primero que usted vio, porque es el mismo espíritu inmundo que los tiene poseídos. Aleluya. Pero cuando usted, el Señor le dice, pasa al otro lado, hazlo. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a ese monte, muévete y se moverá. Si tienes esa fe, aleluya, le vas a decir a esa legión, sal de este hombre, y tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque si el Señor te está enviando, el Señor ya tiene la solución. El Señor lo que te está viendo a ti es que tú obedezcas, que tú desarrolles la fe y que puedas experimentar una nueva experiencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Este hombre se fue a su ciudad y publicó la grandeza que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban cuando este hombre contó todo lo que había pasado. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús quería seguir enseñando a los discípulos, aleluya, que él tenía potestad para sacar legiones de un hombre, pero que así también a nosotros nos dio la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya experimentaron que sí, que ellos pueden echar demonios. En el capítulo 5 de Marcos, el 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla. Fíjese que todos están en una barca. Se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese, viene este principal de la sinagoga llamado Jairo. Primeramente se postró a sus pies y le rogó diciendo, mi hija agoniza, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese que aquí están los discípulos también y están escuchando a Jairo. Y ven cómo Jairo viene y se postra ante Jesús. Y le dice, ven y pon las manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. Fíjese la fe que tenía este hombre Jairo. Claro, en eso vino la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves
porque la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Aleluya. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Los discípulos estaban ahí presentes. Cuando Jairo se postró delante de Jesús y le dijo, ve y pon las manos sobre mi hija y será salva y vivirá. En esto viene toda esta multitud y viene esta mujer con este flujo de sangre que hacían 12 años que lo tenía, una mujer que se le habían levantado los vientos, las tormentas, ya ella no sabía qué hacer, había perdido todo su dinero, había perdido toda la fe en los médicos, en los curanderos donde ella la había puesto, pero ella decidió ir donde Jesús y también, aleluya, se tiró a sus pies. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y al instante salió, supo Jesús que virtud había salido de él, que poder había salido de él. Aleluya. Y aquella mujer fue sana. Aquel sangrado completamente cesó en el momento que salió virtud y que salió poder de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, aleluya, llega, algo tiene que acontecer. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos, ¿verdad?, la experiencia que estuvieron los discípulos con el hombre inmundo que tenía legiones y cómo el Señor pudo libertarlo, que asimismo también Él nos dio poder para que en su nombre echemos fuera demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora tenemos esta mujer, aleluya, que solamente con tocar el borde de su manto quedó sana, porque la fe de ella, porque ella ya había pasado tormenta, ella había pasado todo la mar que le pudiera haber pasado, aleluya. Todo lo que se levantó en contra de ella, pero ella pudo llegar donde estaba Jesús. Aleluya. Así que estos discípulos estaban experimentando también esto. O sea, que ellos también iban a poner las manos sobre los enfermos y serían sanos en el nombre de Jesús. Experiencia tras experiencia. Vemos la fe manifestada en tantas personas que no eran discípulos, pero se llegaron a Jesús con fe, creyendo. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Aleluya. Uno consiguió la liberación, aleluya, de salir de los sepulcros de aquel tormento, y esta mujer consiguió la sanidad, aleluya, que la atormentaba, que la tenía casi moribunda. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire, cree solamente. Es que nosotros tenemos que creer. ¿Y qué es creer? Tener fe en la palabra de Dios. Tener fe que cuando el Señor nos dice al otro lado, pasemos al otro lado, podemos pasar al otro lado. Aleluya, porque algo tiene que acontecer, porque ya Dios, ya Jesús había llegado al sitio, ya Jesús había hecho lo que tenía que hacer. Él lo que quiere es experimentar, que nosotros crezcamos en fe, que crezcamos en experiencia. Y dice, no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban
mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Aleluya. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Fíjese que entró Pedro, aleluya, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob, porque ya ellos estaban experimentando y tenían que experimentar este momento donde el Señor toma la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente, se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Pedro estaba ahí viendo esa experiencia. Esa niña estaba muerta. Aleluya. Y el Señor le toma la mano. Fácil. Le tomó la mano y se llevó pues los testigos. Su mamá, su papá. Y a ellos, a Pedro, a Jacob y a Juan, hermano de Jacobo. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y quería que tanto Pedro como Juan, como Jacob, estuvieran allí, experimentaran esa experiencia de esta niña muerta. Y él le tomó la mano y la niña se levantó. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mira lo que estaban experimentando los discípulos. Escúchame bien, esto es para ti. Esto es para ustedes que me están escuchando. Dios te quiere enseñar otras experiencias. Por eso a veces te pasan cosas que tú no entiendes. Y tú dices: ay, Dios mío, pero ¿por qué Dios me pone esto en mi corazón, en mi mente? Que yo vaya a tal sitio. ¿Pero a qué? Pero es que el Señor, tú lo tienes que preguntarle a qué. Tú simplemente obedece. Desarrolla esa fe, aleluya, que el Señor quiere, que tengamos esa fe en la palabra que Él nos da. Aleluya. Mire, cuando yo me convertí, pues estaba bien enamorada del Señor y sigo enamorada del Señor. Amén. Pero como creyente, ¿verdad? No entendía muchas cosas que me pasaban, pues yo estaba teniendo muchas visiones. Visiones así como cuando usted está viendo la televisión, que usted está viendo una situación, ¿verdad? Pues así yo veía las visiones y no entendía. Hablé con mi pastor en aquel entonces, Ángel Luis Sánchez, y me decía: mira, esas son las visiones que el Señor habla, ¿verdad? Como las tuvo José. Aleluya. Aleluya, que José tuvo unos sueños. Como tuvo Daniel, que tuvo unos sueños, interpretaba sueños. Aleluya. Y como dice Joel, ¿verdad? Que derramará el Espíritu sobre toda carne. Y los ancianos, ¿verdad? Tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. O sea, que era bíblico lo que me estaba pasando. Pero yo no entendía. Pero fui entendiendo a medida, ¿verdad?, que me fui entregando al Señor. Fui diciéndole: Señor, auméntame la fe, y seguí metiéndome en la palabra del Señor.
de momento, cuando me lleva hacia los Estados Unidos, donde pues allí yo tenía este mismo programa, experimenté una serie de experiencias donde me llamaban, ¿verdad? Y hubo una experiencia que me marcó, tú sabes, porque yo decía, wow, ¿qué es esto? Y me llamaron, es que había un niño de 4 añitos que se quería suicidar, o sea, que intentó suicidarse. Lo que pasa es que la mamá lo llegó a coger, se iba a tirar de la ventana del segundo piso. Y esta madre pues me llama, y yo, ¿verdad? Como aprendí que siempre hay que llevar un testigo, o uno o dos, ¿verdad? Para que lo que haga Dios pues allí se confirme. Y yo dije, bueno, Señor, pues yo voy para allá. Nunca he tenido esta experiencia con un niño. Vamos a ver qué es lo que hay. Pero sí, le dije, bueno, Señor, en tu nombre voy, en obediencia voy, y en la necesidad voy a ir. Y cuando fuimos, pues allá nos recibió la mamá. Vi al niño. La casa tenía 3 pisos. Y entonces cuando ella me contó, ¿verdad? De que el niño, pues ella fue a darle alimento, y el nene no le respondía. Entonces ella subió donde estaba el niño, en el cuarto de él. Y cuando ella abrió, pues el nene ya estaba casi guindando. Y lo llegó a coger, ¿verdad? Y entonces el nene pues le decía, mami, yo me tengo que tirar porque el nene me está esperando, el angelito me está esperando. Y entonces cuando ella nos está contando eso, pues yo le digo a la otra misionera que fue conmigo, yo le digo, vamos a orar aquí antes de subir. Mire, y comenzamos a orar, y a mí de momento eso fue un asma que me dio, que eso yo me quedé sin voz. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y le dije a la hermana, ora por mí, ponme la mano y reprende. La hermana lo hizo, y pude respirar, me pudo llegar la voz. Y subimos, ¿verdad? Y mientras íbamos por la escalera, yo sentía esa pesadez. Yo decía, ay, Dios mío, ayúdanos. Porque esta experiencia es la primera vez que yo voy a tener una experiencia así en vivo y en todo color, porque las anteriores eran visiones. Y no es lo mismo una visión que tú estás viendo, pero es una visión que más tarde se cumplirá. Pero esto era en vivo, yo estaba allí con la situación. Cuando llegamos al cuarto, que yo veo el nene, pues un nene muy bonito, normal. Y le digo, dime qué fue lo que te pasó. Y el nene, ¿verdad? Bien expresivo, pues me dijo, lo que pasa es que mi mamá me regañó y me dijo que estaba castigado por 10 minutos y que arreglara los juguetes, y que ella me iba a subir cuando se cumplieran los 10 minutos, porque yo estaba haciendo cosas, ¿verdad?, que no eran agradables a ella. No me estaba portando bien, me dijo. Y yo, ajá, ¿y qué pasó acá? Y me dice, pues vino un angelito, bueno, él lo describía así, ¿verdad?, con unas vestiduras negras, y se puso una capucha, pero era yo, el físico era yo mismo. Y yo, ajá. Y yo, ay, ¿qué pasó? Pues él me dijo que me tirara por la ventana, que él me iba a cachar y que no me iba a pasar nada, y así pues podía salir antes de los 10 minutos que le había dado la mamá. Y él le dijo, no, tú me das miedo, yo no te voy a hacer caso, tú me das miedo. Y se desapareció. Y yo le dije, pues qué bueno que se desapareció.
Y yo le dije, ¿y qué más pasó? Y me dice, pues después vi el mismo nene que era yo, pero con una toguita blanca y tenía como alitas, bien dulce, bien bueno. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿tú qué haces aquí? Ah, porque yo estoy aquí, porque ya tú sabes que el que vino te habló bien mal y te dijo que te tiraras por ahí, pero no. Tú no le hiciste caso, ¿verdad que no? No, yo no le hice caso. Ah, pero a mí sí me vas a hacer caso porque yo soy bueno contigo, así que tú dame la manita y ven conmigo. Mire, y ese espíritu, ¿verdad? Lo cogió por la mano y ese era el que lo iba a tirar. O sea que el enemigo se viste como ángel de luz. Y ahí fue donde la mamá entró, ¿verdad? Y entonces le dijo que había un nene que lo estaba empujando. Ok, pues entonces, pues yo le dije a la compañera, ok, este es el mismo demonio que como no lo pudo atrapar en su físico malo, entonces se vistió como ángel de luz para atraparlo. Así está pasando hoy en día. El enemigo no viene a decirte cosas malas, sino cosas buenas, entre comillas, porque se está vistiendo como ángel de luz para quitarte la vida. Santo Jehová. Aquel niño, comenzamos a orar por él. Aquel niño cayó al piso, comenzó unos gritos y unos gritos y unos gritos y decía, allá abajo, allá abajo, allá abajo. Y yo decía, allá abajo, allá abajo. Y seguimos atando y reprendiendo hasta que el niño se calmó y me señalaba con el dedito hacia la ventana. Cuando yo me asomo a la ventana, en la ventana abajo, yo vi una tumba. Es que esto hay que estar para entenderlo y para creerlo. Hay que vivir esa situación, esa experiencia. Y yo dije, wow, pero ¿y qué hace una tumba allá abajo? Aleluya. Pero eso era una visión que yo estaba teniendo en ese momento. Y yo le digo a la compañera, asómate aquí, ¿tú ves algo allá abajo? Y me dice, no, el piso. Y yo, no, pero no ves nada. Y me dice, no. Y yo digo, porque yo estoy viendo esto y esto y esto. Y me dice, wow, ¿qué pasaría aquí? Bueno, la cosa fue que le dije a la mamá, bueno, el niño está bien, dale de comer. Y entonces ella me dijo, nosotros estamos descarriados. Y yo le dije, pues mira, yo te aconsejo que lo mejor que tú puedes hacer es aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Ahora mismo te puedes reconciliar, pero si no puedes ahora, mira, el domingo ves a la iglesia, le dijimos la dirección, le quedaba cerca. Y ella quedó de que sí, que iba a ir, pero no fue. La cosa fue que pasó una semana y yo le digo a la hermana, vamos a visitar a la hermana. Bueno, yo le decía hermana, ¿verdad? Por fe. Porque me preocupa, no vino y vamos otra vez para allá. Y fuimos y le tocamos y no estaba. Y salió la vecina. ¿A quién buscan? Y yo, pues, a la señora que vive aquí, que tiene un nene. No, ella no está. Ella creo que se fue unos días a pasar unas semanas con la familia en otro estado, pero yo no sé. Y yo le dije, wow, pues más o menos como cuánto se tardará. Y ella dijo, pues no sé, pero como esa casa está con malicia, me dijo la señora. Y yo le dije, ¿con malicia? Sí, lo que pasa es que desde que hubo una familia ahí, que el papá mató al nene y lo tiró por la ventana. Aleluya. Y él está preso. Pues esa casa quedó así. Ahora yo comprendí
qué era la visión, porque yo veía una tumba allí, porque la tumba no estaba, pero sí había muerto un niño en ese sitio, y por eso era que el Señor mostraba esa tumba. Porque el niño, ¿verdad? Un niño que experimentó esa experiencia con estos dos espíritus, era porque ese espíritu estaba allí, el espíritu de suicidio. Así que, ¿verdad? Esta mujer no la volví a ver. No sé si se quedó por allá y por allá se reconcilió con el Señor. No lo sé, pero sí entendí por qué fue la visión y por qué Dios entonces nos lleva a tener esa experiencia que estuvimos, ¿verdad? La hermana y yo, y especialmente yo, pues tuve esa experiencia y entendí que cada día el Señor nos quiere llevar a una nueva experiencia, y eso era lo que el Señor le quería enseñar a los discípulos, a que vivieran una experiencia adicional, porque más tarde ya vemos a más tarde cuando Pedro, ¿verdad?, le dio la mano a Dorcas, porque Dorcas había muerto y Dorcas fue resucitada. Aleluya. O sea, que la experiencia que él vivió cuando tuvo con Jesús, cuando la hija, aleluya, de este principado de la sinagoga, que su hija murió, y él se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan para que estuvieran con él, es porque el Señor sabe el futuro, sabe, y por eso es que tú dices, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto otro? Aleluya, ¿por qué yo tengo que estudiar? Aleluya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mire, porque ya el Señor tiene determinado situaciones que tú vas a vivir, experiencias que vas a vivir. Por eso es que se te levantan los vientos. Por eso es que se te levantan los vientos, como decías, aleluya, el hermano, aleluya, Daniel Martínez y su esposa Sandra, que ellos, aleluya, cuando la señora del building, le decía que tenía que dejar el apartamento, pues porque le subió la renta, aleluya, y ellos buscaban, pero como decía Sandra, aleluya, que ya en un tiempito atrás, ya el Señor como que le había puesto en su corazón, en su mente, que ellos iban a estar allí, pero como que se le olvidó en ese momento, ¿verdad? Y después buscaron, y ella iba para el plan B, pero el plan B no funcionó, porque el Señor le acordó que en el plan 1 era que él estaba. Y Dios se glorificó porque se mantuvieron en la fe. Una nueva experiencia, aleluya. Y el Señor nos va a llevar de experiencia, experiencia. Pero cuando tú no le haces caso a la palabra de Dios, cuando tú no ejerces la fe, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, no vas a experimentar nuevas experiencias. Te vas a estancar, vas a quedar estancado. Por eso es que no entiendes cuando Dios le está mostrando a otra persona, a otro siervo, a otra sierva, a un niño, aleluya, lo que está pasando, no lo puedes entender porque te pones incrédulo, porque te has mantenido, aleluya, estancado, porque no le has hecho caso a la palabra de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, y nosotros tenemos que obedecer esa palabra de Dios, porque Dios, aleluya, nos quiere enseñar, nos quiere llevar a otro nivel para que tengamos nuevas experiencias, aleluya, porque a través de testimonio, aleluya, la gente se convierte, le crece la fe, aleluya. Cuando usted escucha estos testimonios impactantes, usted dice, wow, qué impactante es la palabra de Dios. Wow, si lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Claro que sí, porque Dios no hace excepción de personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos que ponernos, aleluya,
con la mente del Señor, que el Señor a lo que vino es a buscar, ¿verdad? Aquellos que están atados, aquellos que están enfermos, aquellos, aleluya, donde el enfermo es el que necesita el médico, no es el sano. Y nosotros tenemos que llevar la palabra con fe, aleluya. Se nos levantan los vientos, se nos levantan las tormentas, pero tenemos que seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús. Así que yo te dejo con esto. En el nombre de Jesús. Esta es su hermana Carmen Ruberte, quien le habla de Orientando a la Familia. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor. Hazle caso al Señor. Dios te bendiga.